Saludos, mis estimados estudiantes de la asignatura Transmisión Eléctrica 2 del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracaibo. Este video es referente al cálculo de parámetros en líneas de transmisión de alto voltaje. Me he basado en el libro Cálculo de líneas y redes eléctricas del doctor Ramón Mujal. Dando inicio a la exposición, comenzamos presentando los diferentes tipos de conductores más utilizados para la construcción de líneas de transmisión eléctrica en alto voltaje. No son los únicos, pero son los más utilizados. Iniciamos con los conductores ACSR, los conductores de aluminio acero. Y presentamos el conductor halcón, el cóndor, el gaviota y el cardenal. Así se le llama a nivel nacional e internacional. Y nos tenemos que acostumbrar a esa nomenclatura. Si nos fijamos en la lámina, podemos ver que hay cierta información importante para la instalación de conductores eléctricos, como son en la última línea de la tabla tenemos la resistencia eléctrica por kilómetro a una temperatura de 20 grados centígrados. Fíjense que el conductor halcón tiene 0.119 ohmios por kilómetro y terminando con el cardenal posee una resistencia de 0.05907 ohmios por kilómetro. También se nos presenta en la tabla la carga de rotura en kilogramos, la tensión máxima que puede soportar cada uno de los conductores sin llegar a rotura de su parte. Y el diámetro del cable, el diámetro exterior o también conocido como el diámetro máximo, que en el conductor cóndor, por ejemplo, es de 27.762 milímetros. En el gaviota es 25.4 milímetros. En la lámina siguiente podemos ver los mismos tipos de conductores, pero con su capacidad máxima de corriente. Para un circuito de fase simple, el conductor cóndor tiene 799.61 amperios. Y terminando con el conductor cardenal en un circuito cuádruplex, tiene 3.555.92 amperios. Esos valores los tenemos que tener presente al momento de instalar o diseñar una línea de transmisión. Luego pasamos y vemos el resumen de la nomenclatura de las líneas de transmisión. Me parece un cuadro muy importante, pues en la práctica nos podemos conseguir con una formación de conductores equivalente a la presentada en esta tabla. Fíjense, aquí vemos el circuito simple, el dúplex, el tríplex y el cuádruplex. ¿Qué significa eso? Significa en los conductores, la cantidad de conductores que hay por fase en cada línea de transmisión. Fíjense que el conductor simple lleva un solo conductor por fase. Se puede ver ahí claramente. El conductor dúplex presenta 2 conductores por fase, hasta llegar al cuádruplex, que tiene 4 conductores por fase. Esa cantidad de conductores influye en los parámetros eléctricos. También se presenta en la tabla los conductores de 2 circuitos, cuando en la misma torre lleva 2 circuitos de conductores, 2 circuitos diferentes. Podemos ver entre los 2 circuitos en una misma torre de transmisión, en los circuitos simples, podemos ver que hay 2
circuitos y cada fase de cada circuito lleva un solo conductor. Ese es un conductor de 2 circuitos en torre y con conductor simple por fase. Y podemos ver en los circuitos cuádruplex como en los circuitos dobles presentamos 4 conductores por fase. Esta dimensión, esta característica de la forma de instalar los conductores es importante al momento de calcular los parámetros eléctricos. Aquí, en esta lámina, podemos observar que la torre de transmisión modelo posee 2 circuitos. Fíjense, del lado izquierdo tenemos el circuito 1 con fase 1, 2 y 3. Y del lado derecho tenemos otro circuito completamente independiente que lo hemos llamado circuito 1', 2' y 3'. Y es un circuito que a simple vista se puede ver que es un circuito triplex, porque en cada fase lleva 3 conductores. Ahora, vamos a iniciar con la fórmula que se recomienda en las normas nacionales e internacionales para el cálculo de la resistencia de los conductores de línea de transmisión. Ahí la presentamos, donde nos dice que la resistencia de fase es igual a la resistencia RK. Esa resistencia RK es la tabulada en los conductores eléctricos de la tabla de la cual ya hemos hablado al inicio. Y eso se divide entre el número de circuitos en una torre, que puede ser 1 o puede ser 2, y por el número de conductores que van por cada fase en la línea de transmisión. Puede ser 1, 2, 3 y máximo 4. Luego pasamos a la relación que se recomienda en las normas para determinar la inductancia y la reactancia inductiva. Podemos observar la relación. Esa relación L se nos presenta en unidad de medición Henry por kilómetro. Y podemos notar que depende del número de circuitos en la torre de transmisión. Fíjense que dice 1 sobre el número de circuitos. Y luego vemos que nos aparece N. Esa N es nada menos que la cantidad de conductores por fase que tenga o posea la línea de transmisión. Luego, dentro del logaritmo, podemos ver la simbología DE, distancia media geométrica equivalente. Es la distancia que hay entre diferentes líneas de una torre de transmisión, o la distancia que hay entre cada una de las fases de una línea de transmisión. Y RE, R equivalente, es el radio de la línea de transmisión utilizada. Cada uno de los conductores, como vimos anteriormente en la tabla, el conductor cóndor, el conductor gaviota y así sucesivamente, poseen un diámetro. La mitad de ese diámetro es el radio, que es el que vamos a colocar en esta fórmula. Luego hacemos un resumen para determinar la inductancia. Un cuadro resumen donde podemos ver las diferentes formas para determinar la inductancia de los conductores de una línea de transmisión. Comenzamos con la línea simple y terminamos con la línea abajo, la línea cuádruplex, pasando por la línea doble y la línea triplex. Podemos ver que para línea simple, la relación recomendada nos dice que tenemos que dividir la inductancia entre el número de circuitos, que en este caso es 1.
Y tenemos la distancia media geométrica DE, que sería la distancia que hay entre equivalentes, distancia media geométrica entre las fases R, S y T. Y R, que es el radio del conductor. Así podemos ver en la segunda relación, que es para conductores dúplex, vemos que aparece una relación nueva que no aparece para conductores simples, que es el delta. Ese delta es la distancia que hay entre conductores en cada fase. Generalmente está dada en milímetros. Podemos observar que cuando la línea es simple, o sea, hay un solo conductor por línea, vemos que esa relación delta es igual a 1. Por eso no aparece en la relación del cálculo de inductancia. Para 3 conductores también aparece delta. Y delta sigue siendo la distancia que hay entre conductores de una fase. Y para 4 conductores también nos aparece delta y nos da la distancia que hay entre conductores por fase. Al final, la reactancia total obtenida por las fórmulas anteriores, calculamos con ella la reactancia, que no es nada más que multiplicar la inductancia por la frecuencia angular de la corriente alterna utilizada. Sabemos que esa velocidad angular es conocida como 2 veces pi por la frecuencia. Y la multiplicamos por el valor de L o la inductancia obtenida por la relación anterior explicada. Y aquí podemos explicar y conocer que la frecuencia a utilizar es de 60 Hz, que es la utilizada en Venezuela. Recordemos que en América nuestro sistema eléctrico de potencia utiliza una velocidad de 60 ciclos por segundo, o sea, 60 Hz. Lo contrario, cosa diferente pasa en Europa, donde la velocidad de la corriente en Europa es de 50 ciclos por segundo o 50 Hz. Por último, calculamos la susceptancia. La susceptancia es la capacitancia o el capacitor existente entre las líneas de transmisión, que se mide en microfaradio. Podemos ver que también el valor, la relación recomendada por las normas internacionales para el cálculo de la capacitancia varía un poco según el tipo de circuito. Si es circuito simplex, duplex, triplex y cuádruplex. Y podemos ver que es todo como calculamos la inductancia. Y nos aparece también el valor delta, que sigue significando lo mismo, la distancia que hay entre los conductores de una misma fase. Ahora, para el cálculo de esa distancia media geométrica que hay entre conductores de una fase y entre conductores de 2 circuitos, aquí hemos colocado en esta lámina el resumen: la distancia media geométrica para un circuito y la distancia media geométrica para 2 circuitos. Para un circuito, ahí tenemos la relación: la distancia de RS por la distancia ST por la distancia RT, todo en raíz cúbica. Y esos son valores que en la práctica, en el campo, son demostrables y seguidos. También podemos observar que tenemos la distancia media geométrica cuando hay 2 circuitos en la torre de transmisión. Y aquí la tenemos, la presentamos y se entiende muy bien las relaciones matemáticas con el esquema eléctrico presente.
Luego la capacitancia la multiplicamos por la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, para obtener la susectancia. Es un valor que tenemos que tomar en cuenta al momento de calcular las corrientes de cortocircuito y la protección contra fallas eléctricas. Bueno, aquí presentamos un ejercicio resuelto donde podemos ver que tenemos una línea de circuito simple cuádruplex, o sea que posee 4 conductores por fase, y tenemos que el valor delta, la separación que hay entre conductores de cada fase, es de 400 milímetros. Entre la línea S y R hay una separación de 10.8 metros. Entre la línea R y T hay una distancia de separación de 10.8 metros. Y entre S y T tenemos una separación de 15.3 metros. El ejemplo nos dice que el tipo de cable utilizado es tipo halcón. Y nos sugiere que por favor calculemos los parámetros eléctricos, como son la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Podemos ver, para el cálculo de la resistencia se utiliza la fórmula anteriormente expresada, para el cálculo de la inductancia igualmente, y para el cálculo de la susectancia. Bueno, mis amigos estudiantes, aquí termina la pequeña exposición donde estoy seguro que los ayudará a resolver el problema de la segunda actividad. Estamos en contacto para cualquier información, cualquier duda. Con mucho gusto los atenderé. Muchas gracias.